Muy bien, para dar finalización a nuestro espacio académico de ergonomía, entonces vamos a relacionar un tema importante y es las otras variantes ergonómicas que podemos identificar y dentro de ellas vamos a resaltar la carga mental, actividad física y actividad mental. Podemos definir la carga de trabajo mental como función del número total y la calidad de las etapas de un proceso, o el número de procesos requeridos para realizar una actividad y, en particular, la cantidad de tiempo durante el cual una persona debe elaborar las respuestas en su memoria, o sea, los elementos perceptivos, cognitivos y las reacciones emocionales involucradas en el desarrollo de una determinada actividad. Se ha detectado que los operarios expuestos a sobrecarga mental, que puede ser cuantitativa cuando hay demasiado que hacer, o cualitativa cuando el trabajo es demasiado difícil, o infracarga cuando los trabajos están muy por debajo de la calificación profesional, sufren diferentes trastornos del comportamiento y síntomas de disfunciones que se atribuyen a factores intrínsecos de la tarea. Continuando con la actividad física y actividad mental, entonces vamos a encontrar que la sobrecarga o la infracarga de trabajo producen síntomas de estrés que se manifiesta, en algunos casos, con la pérdida del respeto de sí mismo, una motivación mediocre para el trabajo y una tendencia a refugiarse en algunos aspectos, por ejemplo, como las drogas, sobre todo el tabaco y el alcohol. La hiperestimulación o sobrecarga cualitativa está más asociada con la insatisfacción, las tensiones y una baja de opinión de sí mismo, mientras que la subestimación o infracarga está más asociada con la depresión, la irritación y los trastornos psicosomáticos, además de la insatisfacción. Observemos entonces esta gráfica relacionada con los factores que inciden en el incremento de la carga de trabajo. Entonces hay algunos aspectos como las condiciones ambientales, la inseguridad, las funciones anatómicas y fisiológicas, por ejemplo, edad, patologías y disfunciones, la frustración, la motivación, la anatomía, rol, estatus y las relaciones humanas, relaciones personales y la economía. Son factores que inciden en el incremento de la carga de trabajo. En la evaluación de la carga mental, entonces para poder evaluar convenientemente la carga mental de un puesto de trabajo, se deben tener presente dos tipos de indicadores: los factores inherentes a la tarea que se desarrolla y su incidencia sobre el individuo. En cuanto a los factores inherentes a la tarea, el método diseñado por el Laboratorio de Economía y Sociología del Trabajo evalúa la carga mental a partir de 4 indicadores. El apremio de tiempo, que está determinado en trabajos repetitivos por la necesidad de seguir una cadencia impuesta, y en los trabajos no repetitivos por la necesidad de cumplir un cierto rendimiento. En segunda instancia, la complejidad relacionada con la rapidez. El esfuerzo de memorización o número de elecciones a efectuar relacionado con la velocidad con la que debe emitirse una respuesta. En tercera instancia, la atención, que es el nivel de concentración que requiere una persona para desarrollar una labor y la continuidad de este esfuerzo durante esa labor. Y finalmente está la minuciosidad, en donde se tiene en cuenta que en trabajos de precisión, como una forma especial de atención, se encuentra este factor.
por estar pendiente de los pequeños detalles. Hay unos factores que son inherentes a la tarea, pero que están relacionados con el método del perfil del puesto y que utiliza el término carga nerviosa, que se define como las exigencias del sistema nervioso central durante la realización de una tarea y que viene determinada por dos criterios, que son las operaciones mentales, entendidas como acciones no automatizadas en las que el trabajador elige conscientemente la respuesta, y también está el nivel de atención, que es referido a tareas automatizadas que tienen en cuenta la duración de la atención, la precisión del trabajo y las incidencias. Por ejemplo, el trabajo en cadena, el ambiente y la duración de un ciclo. Los factores inherentes a la tarea que están dadas por el método elaborado por la Agencia Nacional para la Mejora de las Condiciones de Trabajo no define el concepto de carga mental o nerviosa de una manera específica, pero en el apartado de puesto de trabajo incluye, entre otras, las variables de rapidez de ejecución y nivel de atención. Si nosotros comparamos entre diferentes métodos de evaluación las condiciones de trabajo, entonces vamos a encontrar los factores a considerar en la evaluación de las condiciones de trabajo y vemos allí los respectivos métodos con cada uno de sus condiciones y los aspectos que tiene presente para dicha evaluación. Encontramos también la incidencia sobre el individuo. Los indicadores de carga mental que utilizan los distintos métodos de evaluación se han determinado experimentalmente sobre la base a las reacciones del individuo frente a un exceso de carga, es decir, considerando las alteraciones fisiológicas, psicológicas y del comportamiento resultante de la fatiga. Estos métodos de valoración son complementarios entre sí, dado que ninguna medida es válida por sí sola para evaluar la carga mental. La incidencia sobre el individuo, entonces, también tiene unas fuentes y síntomas de estrés para el individuo y para la organización. Las fuentes de estrés, entonces, propias del trabajo, el rol en la empresa, las relaciones de trabajo, las perspectivas de promoción, el clima laboral, la organización laboral, la interrelación familia-trabajo. Y va a mantener para el individuo y para la organización unos síntomas de estrés. Encontramos que también los trastornos para el individuo y para la empresa presentan unos síntomas de estrés. La elevada presión sanguínea para el individuo, el estado depresivo, el consumo excesivo de alcohol y tabaco, la irritabilidad y diversos dolores que se puedan presentar. De tal forma que también para la empresa se van a presentar unos síntomas de estrés. Y los síntomas de estrés propiamente dichos, entonces ya mencionamos algunos de ellos, pero los sintetizamos en este esquema. Se encuentra la fatiga permanente, los tics nerviosos, la falta de concentración, insomnios, pulso acelerado, incremento del consumo de estimulantes, propensión a enfermarse y las apetencias de alimentos dulces. La medición de esas manifestaciones psicofisiológicas en el organismo, entonces podemos mencionar la presión sanguínea, el ritmo cardíaco y las arritmias sinusal, las hormonas suprarrenales, como la aldosterona, la actividad electrodérmica, la frecuencia crítica de fusión, el umbral de discriminación táctil, el electroencefalograma y las funciones gastrointestinales. Estas reacciones fisiológicas respecto de las cuales se han demostrado que son sensibles a la carga mental y a las presiones psicosociales del medio ambiente de trabajo son en general dadas por el sistema cardiovascular, el sistema de conducción a través de
algunas estructuras, por ejemplo del miocardio, la actividad eléctrica del cerebro, la piel, el sistema tracto gastrointestinal, la actividad sexual, la temperatura, la dilatación de la pupila del ojo y el sistema neuroendocrino. Muy bien, entonces con esto hemos finalizado todo el componente que nos llevaba a analizar otras variables ergonómicas que son fundamentales para poder comprender y sintetizar los temas relevantes que hemos trabajado en nuestro espacio académico. Muchas gracias por su atención.